Ley de competitividad y reducción del costo de vida. Gabriel Odone afirmó que son conscientes que tienen que generar un entorno competitivo para las empresas uruguayas, tanto para las que compiten en el exterior como las que compiten en el mercado interno con productos importados. Y en ese marco presentó esta, dijo, modesta pero importante reforma del Estado. El proyecto reúne cerca de un centenar de propuestas de diferentes actores políticos y sociales con la intención de reducir el costo de vida y con el foco puesto en el apoyo a las micro y medianas y pequeñas empresas, el fortalecimiento de la competitividad y medidas para generar más y mejor empleo. Vamos a sumergirnos un poco en este proyecto y lo vamos a hacer con el director de Asesoría Política Comercial del MEF, con Juan Labrada. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, un gusto estar acá con ustedes. Bienvenido. Bueno, ¿por dónde arrancar? Pues, obviamente nos vamos a adentrar en algunos artículos más específicos, pero la generación colectiva de este proyecto de ley, ¿cuánto de colectiva tiene y cuánto de insumos del propio Ministerio de Economía? Bueno, la verdad que fue un trabajo bastante colectivo, ¿no? Porque primero hubo una consulta pública donde se recibieron más de 50 propuestas de la sociedad civil y 50 por decir un número, porque había muchas que tenían muchos artículos, ¿no? E incluso eran leyes ómnibus como va a ser esta probablemente. Pero y también después hubo consultas con todos los ministerios sectoriales y con todas las cámaras empresariales, o sea que hubo más de 100 reuniones donde se recibieron propuestas y quizás el trabajo más complejo del Ministerio de Economía y Finanzas fue lo que nosotros hacíamos, es que si había una propuesta en un sentido y otra propuesta en el sentido contrario, ahí propuesta mata propuesta y queda descartada, pero después, en la medida que estaban alineadas, fue ir compaginando todas las propuestas, ¿no? Pero ¿hubo muchos casos así o podemos dar algún ejemplo para entender más o menos de qué tipo de tensiones se daban? Bueno, no, pero hay intereses sectoriales de distintas cámaras que no necesariamente otras cámaras apoyan, ¿no? Sí. Y eso no vamos a ser nosotros quien va a laudar el camino a decidir, ¿no? Pero más intereses específicos me refiero, ¿no? Entonces pues esto va a entrar en comisión y ahí seguramente se citen a las partes interesadas. Ya ese camino lo allanaron de alguna forma al consultarles a las partes interesadas sobre qué opinan de algunos artículos. Y bueno, las partes interesadas están al tanto. Por supuesto que igual, tal como dijo el ministro, en algún momento va a haber propuestas que van a generar ruido en algunos actores, que le va a gustar más, que le van a gustar menos, que van a querer opinar. Eso no quiere decir, no es posible generar una ley con más de 240 artículos que mueva la aguja y que no genere, que no mueva un poco el avispero, ¿no? Eso va a pasar. Se pisan callos en esta ley. Sin duda. Si no estaríamos, digamos, fomentando la competitividad y reduciendo el costo de vida. Hay intereses que se van a ver expuestos a mayor competencia, que es lo que queremos. Y eso es achicar márgenes de ganancia, ¿no? Capaz que antes de meternos en lo más concreto, una pincelada general, ¿no? Competitividad y reducción del costo de vida. Si te pregunto más o menos en un minuto, si tuvieras que bajar al llano y explicar el espíritu de la ley, ¿cuál sería? Bueno, creo que el espíritu todo lo tenemos claro y es lo que vemos en el día a día, que Uruguay es carísimo. Creo que el ministro ha sido muy claro de que no podemos pretender, con los niveles de vida que tenemos, por suerte, y los niveles salariales, ser un país barato. Pero lo que tenemos que pretender es ser un país un poco menos caro. Estamos caros incluso cuando nos comparamos con países relativamente similares a nosotros. Entonces es tratar de generar condiciones competitivas para reducir el costo de la canasta básica del día a día. ¿Por qué ahora? Podría ser la pregunta, y ahí te doy un paso más, porque hasta hace unos años Uruguay se quedaba muy en bueno, no tenemos acceso a mercados, necesitamos los acuerdos. Bueno, ahora los acuerdos cayeron, entonces la competencia se va a incrementar, tenemos que generar las medidas de competitividad, ¿no? Cayeron por nosotros y por coyunturas geopolíticas externas, pero bueno, tenemos el acuerdo con Mercosur, Unión Europea, y el acuerdo con EFTA, que son 31 mercados que se abrieron este año. O sea, ahí cambia un poco el escenario en el cual se hablaba de estos temas. Es Uruguay exportaba por debajo de su potencial
ahora las posibilidades del acceso a mercados están, pero va a estar la dificultad de que el sector o que los sectores exportadores estén lo suficientemente desarrollados para poder meter su producción y tener producción para hacer frente a esos mercados. Claro, y un reclamo que también es muy válido que hacen ciertos sectores industriales y también los trabajadores industriales, va a aumentar la competencia en el mercado interno por productos importados. También, Porque nosotros ganamos acceso, pero también otorgamos acceso. Entonces eso va a aumentar la competencia. Ese reclamo es válido, tenemos que estar preparados con medidas para fomentar la competitividad en ese sentido. Mientras yo no tengo acceso a mercados, puedo dejar todo medio tapado en estoy negociando, voy a conseguir, pero una vez que llegan los problemas, quizás muy a la uruguaya, pero la agenda hay que atacarla. ¿Es una ley de espíritu liberal? Bueno, no sé, yo ahí no te voy a entrar en el debate más ideológico, pero podría decirse lo que siempre decimos es una ley que busca una regulación eficiente de los mercados. Ahí podés tener la visión liberal, decir eficiente es desregular, pongo comillas, o podés tener una visión también más progresista y decir cuando yo regulo eficientemente defiendo el Estado. Porque cuando el Estado hace las cosas bien, no me va a venir un liberal a decir hay que destruir todo. Cada uno que se pare donde quiera. Ahora, vos decías, el por qué ahora, una de las explicaciones tiene que ver con que hay más acceso a mercados, hay otra que se ha puesto arriba de la mesa por parte del ministro que tiene que ver con cómo viene funcionando la macroeconomía, haber dominado la inflación, etcétera. Ahora, ¿es solo por eso? Porque uno ve o entiende que ahí... O se puede hacer la pregunta de si no tiene que ver también con estos callos que se van a pisar y que antes no se había querido entrar a pisarlos precisamente o a reordenar ahí la competencia, o por qué no se habría hecho antes. Bueno, yo creo que es una maduración colectiva y ahí voy un poco, no es mi palo, pero al tema de la estabilidad macroeconómica, porque antes cuando uno recibía los pedidos de las diversas entidades sectoriales y bueno, yo estaba muy cómodo porque casi no recibía ninguna solicitud, eran todos pedidos del precio del dólar, ¿no? El precio del dólar, la inflación, el déficit fiscal, eran las cuestiones macroeconómicas. Bueno, una vez un poco laudado, siempre esos temas vuelven, pero bueno, uno tiene que tomar otros temas de la agenda, ¿no? Entonces las propias cámaras empresariales y de trabajadores empezaron a traer temas de agenda que no se recibían, y cuando uno ve las medidas son de la década del 60, del 50, o sea, ya estaban esas medidas, pero quedaban abajo de la inflación y el tipo de cambio, etcétera. Claro. ¿No? Hay medidas, vamos a meternos capaz en algunas medidas. Una que tiene que ver con la agilización de trámites, la desburocratización, ¿no? De los pedidos, los encuentros con el Estado. Y a mí me parece, por ejemplo, ingresar por una única vez, digamos, un formulario, o el silencio positivo, o sea, decir, yo hice un pedido, si el Estado no me responde, después de pasado determinado plazo, doy por válido el pedido. Llevándolo a concreto, a ejemplos concretos, este tipo de desburocratización, ¿cómo se va a plasmar en la realidad, en un emprendedor, en un empresario, en un exportador? Bueno, precisamente lo que queremos hacer, voy a lo conceptual primero y ya te vuelvo a la agilización de trámites. Lo que queremos hacer es ser consciente de por qué y para qué pedimos las cosas, ¿no? Porque si es por una regulación, las estamos pidiendo por algo. Hay algo que queremos salvaguardar, la salud pública, la calidad del bien o el servicio, lo que sea. Entonces, lo que vamos a hacer es primero pedir las cosas una vez, que esté el silencio positivo, pero después que toda nueva regulación, que creo que hacia adelante es lo más importante, pero toda nueva regulación que se va a hacer tiene que explicitar por qué se está haciendo, para qué se está haciendo y qué interés se quiere salvaguardar. ¿Para qué? Para conocer la opinión, ¿no? Porque uno puede tener un fin muy noble, pero proponer una regulación que no soluciona eso. Y eso... ¿cómo lo solucionamos para atrás? Bueno, agilizando los trámites y diciendo te voy a pedir las cosas una vez, si no te contesto es porque no me importa tanto, entonces te doy el ok, y cuando tu producto no cambió de condiciones, vos con una declaración jurada vas a poder extender la vida. Un ejemplo muy concreto. Hay ciertos productos domisanitarios, cosméticos, vamos a decir para la gente, que en Uruguay se autorizan por 5 años. Y en Argentina y Brasil se autorizan por 10 años. Bueno, entonces nosotros ahí en la ley vamos a poner, bueno, en principio
las autorizaciones son por 10 años. Si hay algún motivo de salud pública o hay algo particular que no sabemos, porque no es competencia nuestra, es de salud pública, que implica que en Uruguay no podemos otorgarlo por 10 años, bueno, pero te doy vuelta al argumento. Vos me tenés que fundamentar por qué en Uruguay no podemos otorgarlo por 10 años y después, si sigue todo igual, ¿por qué por declaración jurada yo no te lo puedo dar 10 años más? Pero ¿cuán engorroso es el trámite de renovación? El trámite de renovación, exactamente, como para decir esto va a generar mayor fluidez Bueno, comercial. ahí va... Para empezar te cuesta el doble, porque en Uruguay vale aproximadamente, no quiero entrar en productos concretos, pero básicamente los productos que estamos hablando vale 10 veces más que en Argentina y que en Brasil. Inscribir el producto y te dura la mitad, te dura 5 años en lugar de 10. Entonces no entremos en los números concretos, pero y la duración del trámite es prácticamente el triple que en Argentina y Brasil. No estoy yendo a mejores prácticas internacionales. Entonces, claro, uno puede decir, ustedes se ensañaron con estos productos. No, fueron el sector privado que nos lo pidió. Entonces el sector privado lo ve como significativo, ¿no? ¿Qué les pidió qué el sector privado? Esto, trabajar en alinearnos a los estándares regionales en materia de duración de registros, de cómo se gestionan los registros, porque por ejemplo hay muchos productos que uno tiene que tener habilitado el depósito, donde lo va a poner el producto, para después habilitar el producto. Y lo que vamos a proponer en la ley es algo medio aburrido, pero es que va en términos paralelos, ¿no? Yo puedo tener un depósito habilitado o no, ¿qué tiene que ver la habilitación de dónde lo voy a poner con el producto? ¿Y qué es lo que explica? Entiendo lo de los tiempos, es algo que estaba establecido, ahora va a cambiar. Sí. ¿Cómo se explica que el trámite en sí mismo sea más caro acá que en la región? Y bueno, yo creo que esos son trámites que en algún momento se establecieron en unidades reajustables, porque no existía ni la UI, etcétera, y nunca nadie los validó. Un artículo importante que nosotros vamos a poner en la ley también es que todas estas tasas y servicios asociados tienen que tener una fundamentación de los costos que implica, con su ganancia razonable, y justificar un precio. Que ya solo hacer el ejercicio del costeo, que es difícil, por supuesto, no es fácil costear todo, pero va a implicar que uno tiene que justificar por qué las cosas salen lo que salen. Claro, lo que pasa es que quizás lo que ocurra es que ya disponés o contás con ese dinero, ese ingreso que te va a entrar y por eso básicamente no está más abajo el precio, ¿no? Claro, pero desde el Ministerio de Economía estamos haciendo el esfuerzo de decir, bueno, cuánto perdés por dar los certificados en vez de cada 5 años, cada 10. Nosotros eso nos... Pero eso no termina siendo una discusión análoga a lo que se puede pensar como la tasa consular, algo que decís, en definitiva, sabés que no la deberías tener, sabés que te genera determinados inconvenientes, pero vos en realidad ya contás con ese dinero y entonces la seguís cobrando. Bueno, pero toda esa recaudación no va para rentas generales. Ojalá, no lo sé, ojalá el argumento sea tan racional de que yo necesito ese dinero para hacer políticas públicas. Ajá. Porque por lo menos ese dinero estaría siendo bien gastado, ¿no? Hay una política pública que se está financiando con eso. Pero yo creo que incluso esto viene desde los orígenes y está ahí, por lo menos algunos casos que hemos estudiado. Lo que sí vamos a hacer ahora en el próximo mes, cuando esté en discusión la ley, es proponer algunos trámites concretos y con el costeo y con el impacto para poder ilustrar de lo que estamos hablando. Es muy difícil cuantificar toda la ley, el impacto que va a tener porque es muy amplio, pero sí agarrar algunos productos concretos y ver el impacto que va a tener. Acá tenemos facilitación de importadores múltiples de un mismo producto, ¿no? Esto era algo que atravesaba incluso los programas de diferentes partidos en la campaña pasada. Y esa es la que ya está generando más reacciones, bueno, ¿no? Al menos en mi teléfono. Vamos a meternos de llena con esto porque tiene que ver la famosa pasta de dientes, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para abaratar la pasta de dientes? Que tiene que ver con el negocio, pero también tiene que ver con abaratarle el costo de vida a las personas. En la práctica, ¿qué es lo que sucede hoy día con los permisos de importación de productos y por qué genera que algunos actores tengan el monopolio de esa importación y otros no puedan ingresar? ¿Y qué es lo que va a destrabar esto? En la práctica Uruguay pide, como muchos países, pero hay otros que han dejado de hacerlo, un papelito que lo da el productor de cómo está hecho el producto. Y eso le da el poder al que lo produce, pues yo decido a quién se lo doy. Digo, Uruguay es muy chico, entonces se lo doy solo a uno y genero un representante exclusivo.
Ese único que hace, me cobra en función del PBI per cápita, de cómo evolucionó el dólar en Uruguay, de lo que se le ocurra, totalmente válido, y fija el precio. No de competencia, porque sabe que él es el único, ¿no? Lo que en muchos países se ha hecho es no exigir ese papelito una vez que el producto está habilitado. En Uruguay no se habilitan productos, sino que se habilitan producto a empresas. Tal empresa está habilitada a traer tal producto. Lo que nosotros en definitiva estábamos diciendo es separar la lógica. Habilitar empresas y habilitar productos. Y después puede haber competencia. Algunos de los reclamos que yo he recibido, no digamos el sector, no es la pasta de diente, pero es me estás matando, hay problemas de salud pública. ¿Sí? ¿Qué problema va a pasar? Van a ir a comprar a Panamá el mismo producto y lo van a traer. Y uno ahí se queda. Bueno, ¿y el problema de salud pública? ¿Cuál es el problema sanitario de Panamá? De tu billetera, la salud pública de tu billetera. Pero, Claro. Entonces, hay que ver si el problema es de salud pública o es de competencia. Que alguien va y... otro tema que se dice habitualmente es tema de derecho marcario. Bueno, tema de derecho marcario, acá no nos vamos a meter. Es el producto original, comprado en otro lado. En Panamá, como el ejemplo que puse, o en otra cosa. Pero en ningún caso se va a permitir el producto trucho, digamos, o fake, ¿no? Pero para entenderlo un poquitito, porque para bajarlo un poco a tierra. Sí. En el caso, vamos a poner el de la pasta de dientes, Sí. el famoso, ¿no? ¿Y cómo funciona este cambio? ¿Cómo hace que se abarate? Si tuvieras que explicarlo de Bueno, forma sencilla. es algo que en realidad el testeo, y dijimos que era un testeo, lo hicimos con la ley de frontera, ¿no? El ejemplo típico, que es un reclamo típico, dependiendo de la diferencia de precio en la frontera con Brasil o con Argentina, es ¿lo quiero ir a comprar a Brasil o lo quiero ir a comprar a Argentina? Mismo producto, distinto país, cruzo unos kilómetros, acá está más Claro, barato. ¿por qué no puedo? Porque no tengo la habilitación para venderlo en Uruguay, ¿no? Yo puedo ir y comprarlo y consumirlo. Como consumidor voy, lo compro, me lo traigo, todo legal. Ahora, si yo quiero comprar, los que quieran hacerlo de comercio de frontera, 5, traerlo y venderlos en Uruguay, no pueden porque no tienen la habilitación. Esa es la misma lógica, pero a nivel nacional. El día de mañana va a pasar que una empresa X va a decir, yo quiero traer la pasta de dientes y venderla. Y Sí. ustedes van a decir, bueno, de ahora en adelante se puede. Si la pasta de dientes está habilitada por el Ministerio de Salud Que Pública... lo va a estar porque ya va a estar para el oficial, Claro, digamos. y va a tener que tener un técnico habilitado que se haga cargo de las condiciones de mantenimiento del depósito, ¿no? ¿Qué Tiene pasa que tener un cuando- profesional que bien. se haga responsable de que el producto esté en condiciones. ¿Qué pasa cuando una empresa madre de algún producto internacional quiere que determinada empresa local tenga la exclusividad? Ahí Claro, que ocurre. bueno, a eso es lo que estamos yendo. Todas las empresas privadas van a querer eso, porque eso es lo que le da más ganancia. Ahora, desde la política pública, uno tiene que intentar de que haya la mayor competencia posible, de que no con sus prácticas regulatorias por salvaguardar un bien mayor, no genere los distribuidores exclusivos. Eso es lo que queremos, complicarles un poquito la vida. Por supuesto, si la empresa se encarga de, no, en Uruguay vende tal única empresa, y bueno, No hay probablemente pueda, ¿no? ¿Y Pero- hay qué sectores ustedes tienen identificados donde existen mayor concentración, digamos, del mercado? Y bueno, son sectores donde acá hay un estudio que hizo el ministro cuando era consultor hace unos años, que son sectores con unas características bien particulares, porque los sectores donde tenemos más diferencia de precios, con Argentina y Brasil, los productos que sabemos todos, no quiero identificarlos, identifican Sí. ustedes, y los sectores que no hay producción nacional. Porque precisamente cuanto menos competencia hay, yo puedo ganarle más margen. Esos sectores y esas marcas, por supuesto, dicen, bueno, el consumidor uruguayo me elige a mí, puede elegir otra marca, puede venir y desplazarme. Eso es verdad, pero también otro distribuidor puede vender tu marca y seguís con el mercado, ¿no? Una conceptual ahí. La idea es bajar el costo de vida de los Sí. uruguayos. Hay algunos casos, yo que sé, pienso, no sé, algunos insumos médicos como pueden ser los lentes, que es un caso típico, ¿no? La gente cuando viaja le dice a la persona que viaja, tráeme tales lentes porque son más baratos. Y vos, si querés comprarlo a título personal en una plataforma tipo, no sé, Amazon, Temu, el que se te ocurra, no lo podés traer a título personal. ¿No habría que cambiar eso?
¿No le bueno. permitir que la gente, si quiere traer el día de mañana perfumes, maquillaje, lentes, etcétera, lo pueda hacer directamente? Y bueno, eso hay que analizarlo bien. Nombrás un caso bien particular porque te diría que todos los años, en estos 10 años que estoy en el cargo, recibo a las ópticas pidiéndome que por favor, por encomienda, están entrando lentes que no entren. Y un poco el argumento que les damos del ministerio es ese. Bueno, pero si uno va como turista, se puede traer el lente y quien no puede viajar no. Un poco injusto. Ahí está. Me queda una duda a propósito del tema de esta estímulo a la competencia, porque ahí lo que se manejó es que serían los productos fitosanitarios y mencionaste los cosméticos, ¿cómo es que se llaman? Domisanitarios. Ahí está. ¿Qué pasa con los productos comestibles? Bueno, ahí todos los alimentos hay toda otra serie de medidas que vamos a estar aplicando. En alimentos lo que pasa es que hay mucha más producción nacional también, ¿no? Uno tiene que ser más detallado para limpiar, pero en alimentos lo que vamos a estar incorporando es un procedimiento expedito en el LATU para favorecer la importación de alimentos. Y eso está incluido dentro de... Eso está en el proyecto, sí, ¿no? Pero ahí hay importadores exclusivos también, en alimentos. Sí, en alimentos también. ¿Y por qué no? El ejemplo que te puse de Panamá era de alimentos. Venía por ahí. Pero ¿por qué no incluirlos? Bueno, porque hay que ver las distintas reglamentaciones y ver cómo funciona. Como dijo el ministro, esto, bueno, lo empezamos a hacer por la frontera y empezamos a generalizar cosas, pero tampoco vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Pero no es por un lobby de los empresarios de la importación de alimentos, porque acá también, si vos habitas a unos y no a otros, dicen, bueno, pero hay unos que están haciendo un poco más de cabildeo. Sí, no. Pero tiene que ver con que los registros, por ejemplo, en este caso de los alimentos y creo que las bebidas no alcohólicas también, es en las intendencias y no pasa por ejemplo, por el Ministerio de Salud Pública, como es la reglamentación que el proyecto de ley que está das en un punto que nosotros en materia de alimentos tenemos, además en salud pública o en ganadería, depende del alimento, se tienen que registrar, y también en cada una de las bromatologías de las intendencias. Entonces nosotros estamos creando el artículo, pero no podemos obligar a las intendencias la potestad de discutir estos temas con las intendencias. Pero incluso estuvimos afinando la redacción, porque lo que le podemos decir a las intendencias, por razones constitucionales, es bastante poco, ¿no? Entonces estamos creando la mesa para hablarlo con las intendencias. O sea, que lo tenemos que consensuar. Ese punto que es clave, entonces, más allá de cómo aparezca redactado en el proyecto de ley, va a implicar sí o sí la connivencia de parte de las intendencias. Sí, y las intendencias, el Consejo de Intendentes, es una propuesta que nos trajo el Consejo de Intendentes. Está consensuada con el Consejo de Intendentes. Lo que tuvimos que afinar es la redacción para respetar la Constitución, pero está hablado con ellos en varias reuniones. Con las intendencias sí son 19, las discusiones después, como nos mostró la historia de las patentes, son largas. ¿Tiene sentido que haya 19 intendencias discutiendo sobre un mismo producto? Y no. La respuesta es no, pero viste que ya abrís un poco y queremos poner quinta. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando con Juan Labraga del Ministerio de Economía y Finanzas. Aire rico. Seguimos conversando con Juan Labraga, el director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas. Nico, más temprano te preguntaba sobre el tema de pisar algunos callos. Odone, más o menos a unos meses después de haber arrancado el gobierno, le habían preguntado por el tema de la obligatoriedad de tener despachante de aduana. Y él había dicho en su momento, la verdad que no se explica mucho por qué es obligatorio. Hay algunos de estos procesos que tienen, por un lado, el rol del Estado, que ustedes lo buscan agilizar, y después está el rol de algunos lugares privados, como por ejemplo tener que contratar un despachante de aduana. Eso lo quieren cambiar. Sí, eso nosotros en la Ley de Presupuesto 2020 propusimos un artículo que fue desglosado y lo que hicimos fue conformar una mesa de trabajo desde el Ministerio de Economía con la Asociación de Despachantes de Aduana
y llegamos a un consenso de una redacción de varios artículos, no es solo uno, que creemos que es una solución muy superadora, porque nosotros lo que habíamos propuesto, es que más o menos, a grandes rasgos, no me acuerdo mucho, pero que para más de hasta $15.000 en las exportaciones y hasta $10.000 en las import, no se pudiera hacer sin despachante de aduana. Y lo que los despachantes de aduana nos dijeron, que tienen un punto, por esto digo que es muy superadora, es nosotros no tenemos problema en dejar de ser obligatorios, lo que tenemos problema es que cuando alguien quiera contratar, si uno se quiere hacer los suyos, que se los haga, pero brindarle servicios a otro, no, que ahí seamos los únicos que pueden contratar. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en esta ley es, en consenso, en trabajo conjunto con la ADAU, es creando la figura del autodespacho aduanero. Las empresas se van a poder hacer sus importaciones y sus exportaciones y van a tener que tener un funcionario a cargo de realizar las operaciones. Es decir, vamos a quitar la preceptividad del despachante de aduana, no para vender servicios. El único que puede vender servicios de despachante de aduana es el despachante de aduana. ¿Y cuál es la argumentación de que eso tenga lógica? Yo hago mi trámite por mí mismo, lo puedo hacer. ¿Por qué no puedo ayudar al Sapo en su empresa a hacerlo si yo ya lo hago para mí, tengo la idoneidad para hacerlo? ¿Y por qué tiene que ser un despachante de aduana en concreto? Bueno, eso es porque vos querés vender servicios y ser profesional de eso. Quizás vos, para hacerlo en tu empresa, te especializás en vasos o en el producto que vos tengas y sabés los certificados, los requisitos, etcétera. El despachante de aduana tiene un examen y una formación específica para brindar el servicio en forma general. Lo que sí logramos es que todos estos límites arbitrarios de montos no están más, ¿no? Es decir, para tu propia empresa vos te lo vas a tener que hacer y la otra persona o la otra empresa se lo hará para sus propias operaciones. Una pregunta que ya hice en desayunos a propósito de este asunto, ahí me dijeron como que no, pero saquemos el caso de los despachantes de aduana, pero pensando que este proyecto de ley va a pisar callos y hay que ver cuántos son transparentes esas discusiones y cuántos no, que de repente algún artículo termina desapareciendo de la discusión por arte de magia sin saber bien porque se cae. Claro, porque se desaparece, se traspapela. Porque se desglosa. Se desglosa, ahí está. En Uruguay no se necesita una ley de lobby que justamente vele por cómo se dan las relaciones entre el sector empresarial o cualquier actor y el sistema político a la hora de tomar y llevar adelante estas decisiones. Vi cómo te sacaron el cuerpo con esa respuesta. Sí. Me dio que se me rieron, me dio la impresión de que estaba preguntando un disparate, pero claro. Insisto con el punto. Bueno, eso es un punto súper interesante porque hay países del mundo y de la región que lo tienen súper desarrollado en eso. Yo ahí, digamos, no tengo una posición tomada, pero digamos, Uruguay tiene con todo lo bueno y todo lo malo que es eso de un país de cercanías. Exacto. Y un país de cercanías implica que el empresariado llega a todos lados y tiene reuniones. ¿Cuánto eso tiene que ser transparente o no transparente? Creo que es una discusión muy pertinente, no tengo posición tomada. Uno puede pensar en Estados Unidos, las agendas del presidente y de los ministros tienen que ser públicas y tienen que estar todas las reuniones que mantuvieron con todo el mundo. Me parece que en Uruguay estamos bastante lejos de eso. Ayornándolo al tamaño uruguayo, yo creo que el sistema político en Uruguay se debe a esa discusión, pero quizás un poco antes está el financiamiento de los partidos políticos, claro, para que lleguemos a la madurez es un poco, del lobby, ¿no? Es un poco, pero es un poco parte de lo mismo, pero digo, ese tema de escala que tiene Uruguay podría ser precisamente un problema para que, digamos, ciertas cercanías terminen influyendo en algún tipo de estas decisiones, ¿no? Y sí, estamos a merced de la buena fe, como en tantas otras cosas. Entiendo además que si queremos adecuarnos a los estándares de la OCDE, que es una discusión que ha estado ahí arriba, ahí sí se precisaría una ley del hoy, ¿no? Sí, por supuesto. La OCDE en todos estos temas, en toda la agenda anticorrupción, no solo hay que serlo, sino parecerlo también, ¿no? Pero cuando volviendo al tema de los múltiples registros de un producto sin que se requiere información que ya existe, ¿no? Que eso se va a discutir en el Parlamento, donde sobre este punto en particular hay consenso entre el Frente Amplio, Gabriel Gurméndez lo tiene en su programa, Laura Raffo lo tiene en su programa, es decir, blancos, colorados y frente amplistas, todos en su programa incorporaron, aunque sea algún candidato, este tema. Sería muy raro
que este artículo en particular, estos artículos en particular, quedaran por fuera de la discusión, cuando había un consenso entre partidos. Y si queda por fuera es porque hay un lobby que mete presión, ¿o no? Sería, no sé por qué quedaría por fuera, sería sumamente raro y este artículo es uno de los artículos centrales para la reducción del costo de vida, porque esto es lo más fácil de explicar cuando uno dice va a bajar el precio, porque hay más competencia, efectivamente baja. Todas las otras medidas que podemos hablar, hay muchas que son reducción de costos, esa reducción de costos después se traducen o no se traducen en reducciones de precios, pero sin duda es clave para la reducción del costo de vida. Con todos esos apoyos descontamos que se va a aprobar. Si queda fuera es porque hubo lobby. No lo sé. Eso lo manejás, el sistema político lo manejás mejor vos que yo. Tenemos que cerrar porque queda poco tiempo. Seguramente, por lo que escuchamos, por ejemplo, de Álvaro Delgado, hay un interés en apoyar en el concepto general de la ley. Quieren hacer aportes. Este es un texto cerrado, tienen algún innegociable, tienen cosas que dicen, mirá, sin esto, la verdad que el espíritu general de la ley se cae, pierde un poco el sentido. Contame un poco cómo funciona esa otra parte de la política económica de la ley. No, bueno, sí, yo hoy estuve leyendo las declaraciones de Delgado, creo que estamos dispuestos a escuchar todas las propuestas que se vengan a hacer, y innegociable no es nada, siempre que que se venga con propuestas que aumenten la competencia y reduzcan el costo de vida, creo que se puede escuchar. Yo no estoy en la negociación política del tema, estoy hablando desde un punto estrictamente técnico. Quizás por estar muy por dentro se me pierde un poco qué nos puede estar quedando para afuera por estos primeros pasos, pero bienvenidas todas las ideas, ¿no? Y otra más cortita, porque te vinimos peleando mucho por el lado de menores regulaciones todavía, de mayor agilización. Vamos a hacer lo opuesto. Alguien que defiende mucho la regulación, te podría preguntar, en esta ley hay muchos cambios de ex ante a ex post, es decir, cosas que controlaba el Estado. Por ejemplo, vos querés mover un producto, antes de dejarte que lo muevas, yo me meto y regulo. Muchas de esas cosas ahora van a ser movelo, y después de que vos lo hagas, ahí yo regulo. Y te mato si haces algo ilegal. ¿Eso quiere decir que el Estado va a tener menor control sobre determinados procesos, determinados negocios, importación, exportación? O sea, ¿esta ley le va a dar menos control al Estado? Bueno, esa es una discusión bien interesante. Desde un punto de vista teórico puede decir, si yo controlo todo antes, controlo más, porque tengo todo bajo control. Pero eso implica que si yo no doy el ok, las cosas no suceden. Y las cosas en Uruguay y en todos los países del mundo suceden igual. Entonces nosotros creemos que va a dar más control y más garantías. Son formas distintas de controlar, ¿no? Pero vos lo podés hacer, si yo te encuentro en falta, voy a ser terriblemente estricto, ¿no? Lo que te podría decir alguien de la otra postura es, por ejemplo, si alguien el día de mañana trae un producto nocivo para la salud, vos dejaste que entrara primero y después fuiste a controlar y te lo comiste, y capaz que eso generó un perjuicio de gente. Si controlaras antes, no te habrías comido ese error. Por supuesto, en la medida que el producto no ingrese. Porque claro, si ingresa ilegal, igual me lo como. En la ley van a estar los principios generales. Nosotros pues tenemos que hablar con los ministerios específicos qué productos son claves para la salud y hay que controlar ex ante, no van a poder aplicar estos principios, y en qué productos podemos ser más diligentes, ¿no? Un ejemplo mínimo, y ya los dejo, es volviendo a los cosméticos. En Argentina y Brasil los cosméticos no son medicamentos, están por fuera. En Uruguay los cosméticos están dentro de la ley de medicamentos. No sé por qué, por una creación que nadie sabe muy bien por qué. Entonces lo que estamos diciendo es, los cosméticos no son medicamentos. Bien. Una breve, porque hay mucha gente que está en este momento en su comercio o en su pequeño emprendimiento, y se habló también de que había propuestas para las MIPYMES en el sentido de acompañar su crecimiento. Si tuvieras que decirle cuáles son los puntos más sensibles por los cuales usted entiende que es una ley importante para ellos, ¿qué resaltarías? Bueno, primero algo que fue un pedido, creo, que de las pymes de todos los sectores, es la enorme mayoría de las pymes en Uruguay tributan literal E, ¿no? Pero bueno, por un ficto. Y muchas veces cuando tienen su crecimiento pasan al régimen general y es un salto muy grande para ellas. Lo que se está haciendo es un proceso gradual de crecimiento de lo que van a aportar para que el salto de lo que paguen no sea tan grande.
Adicionalmente se va a permitir descalzarlo. Hoy en día, si yo me paso a régimen general, me cuesta volver para atrás. Vamos a facilitar ese pasaje para atrás. Y también vamos a facilitar que las pymes, que son literal E, muchas veces, o ustedes deben tener ejemplos, no le pueden facturar a la empresa grande, porque la empresa grande te dice facturame con IVA. Y ellos no facturan con IVA. Bueno, que la pyme pueda elegir qué parte factura con IVA y la empresa grande lo pueda descontar y qué parte no factura con IVA. Y adicionalmente, en todos estos registros vamos a habilitar que haya un precio inferior para las pymes, como haciéndote un pantallazo general de las medidas para pymes. Bien, excelente. Juan Labrada, director de Asesoría Política Comercial del Ministerio de Economía, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Aire Rico.